Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías y las energías de tu conexión espiritual, especial, que cada uno por favor que la llame como quiera. Y bueno, lo que vamos a hacer al principio Virgo, y como siempre empezamos por analizar ambas energías con el oráculo, después iremos con las energías del tarot y después una respuesta de los ángeles para cada uno de los lados, ¿vale? Tu energía, tú que estás viendo este vídeo, va a estar a mi izquierda. Poca gente le va a hacer una lectura a espejo, pero puede ser, oye, tu energía está a mi izquierda, tú que estás viendo el vídeo, y tu conexión espiritual a mi derecha en ambas lecturas, ¿vale? Así que vamos allá, Virgo. Espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Virgo, espero que estés llevando bien esta evolución. Vamos allá. Bueno. Virgo, tus energías aquí me están hablando de que esta conexión te ha metido en un laberinto. Tengo las energías de estar pensando las mismas cosas mil y otra vez. Puede que sean situaciones que ya existen en tu vida desde hace mucho tiempo. Sencillamente esta conexión ha hecho que regresaras a ciertas cosas que habías vivido antes por A o por B. No quisiste ver o sencillamente no supiste ver. Cosa que nos ocurre a todos todo el rato, pero que Virgo, yo tengo aquí a un grupo de vosotros, me da la sensación esta de la confianza, la fe, de que algo va a pasar, lo que tiene que ser va a ser, pero que se me da que muchos de vosotros habéis estado en un estado de ansiedad o sencillamente un poquito perdidos, un poquito mareados por la vida, por las cosas que te han estado ocurriendo, pero que te ha quedado bastante claro aquello de la calma de Virgo, de decir, yo sé que al final yo voy a salir de esta situación, lo que tengo que hacer es vivirla y ya está, y lo has hecho. Esta energía la tengo aquí, hablan de esta energía como la diosa nunca rota, con una energía del color rojo, lo que viene a ser el primer chakra y el segundo para mí en esta lectura, ya que este grupo estamos hablando del plexo solar, ¿vale? El plexo solar. Búscalo si quieres en YouTube, en Google. Infórmate un poquito y así vas a saber un poquito de qué va esta historia. Total, aquí tenemos a una persona que desde el principio a lo mejor supo que esta conexión iba a ser, vamos a decir, pasajera, porque están hablando todo sucede para mi liberación. O sea, que sencillamente ha visto aquí un espejo en que me tengo que fijar, en qué tengo que sanar y este tipo de cosas. Esta persona, aquí en realidad yo veo mucho amor, ¿vale? Pero el amor este viene a ser un poquito más de piedad que amor romántico. No veo mucho amor romántico, ¿eh? De hecho, yo tengo a ambas energías muy fuertes, muy fuertes. Vamos allá. Perdón. Ambas energías de este mes, la diosa de la compasión, ya te digo, justamente hablábamos de piedad y nos aparece la energía de la compasión, la conexión, el huevo cósmico, lo divino femenino. Fíjate tú, ambas energías muy fuertes, pero es que vamos, a ver, Virgo, si he dicho un signo que no es de Virgo, yo lo siento mucho, pero claramente es Virgo. Vamos a empezar por este lado para que no esté comenzando yo siempre por el mismo. Tengo las energías aquí de una persona que está un poquito apartada en su mundo, alguien realmente que está hablando de él o de ella, como es alguien que coge al universo y se lo, vamos a decir, que se lo lleva al corazón, alguien que vive un universo aparte, alguien que llega a la conclusión. Es que aquí yo tengo mucha evolución, muchísima evolución, muchísima, alguien que llega a la conclusión de que el universo, vale, que está allí y tal, pero que el universo está en mí, alguien con muchas claves, alguien que sabe cómo fluir, alguien con mucho poder espiritual, pero con mucha energía del rojo, mucha energía de fuego, mucha energía, vamos a decir, Virgo, repito, del primer chakra, ¿vale? Es alguien, vamos a decir, fuerte, pero al mismo tiempo lo tengo con una energía, no sé por qué, me da la sensación de es una energía un tantito mística o mucho silencio, ¿vale? Por lo tanto puede que no haya mucha comunicación, pero bueno, en las conexiones, en las lecturas que he hecho hasta ahora, y esta es la sexta, obvio, casi en ninguna queda comunicación.
No sé qué pasa. Total, Virgo, vosotros, todavía os queda algo que sanar, algo que ver. Tengo las energías que está hablando. Reconozco el sufrimiento para liberarlo, ¿vale? Por lo tanto, tengo unas energías. Mira, yo siempre digo, una persona que es capaz de abrir su propio infierno es alguien muy valiente, que hay que tener, bueno, que tiene lo que hay que tener, ¿vale? Eso por un lado. Otro lado, para reconocer el sufrimiento hay que rendirse ante la situación como está. Y rendirse no es fácil. Deja ver ciertas brechas, deja ver ciertas cosas, ¿vale? Y el ego, vamos a decir, casi nunca, disculpa, le deja a uno que haga eso. Pero sí que tenemos aquí unas energías de rendirse ante esta situación. Rendirse, no estoy diciendo, ah, ya está, que me rindo, que digamos. No, es una energía de que dejo esta situación que vaya como ha de ir. Por algo esta conexión es espiritual. No digo que es alguien que viene a complementarte, no. Es alguien que viene a reflejar las cosas que tú tienes que sanar. Existe, aunque mucha gente dice que no existe, sí que existe. Es una persona, o sea, tú vas a estar haciéndote la pregunta del por qué soy así, por qué actúo así, por qué me ocurrió esto, por qué me ha ocurrido lo otro. Signo de Virgo, yo te veo súper curioso, ¿eh? De hecho, ya lo dice aquí, mucha curiosidad, cosa que te mete en una energía de compasión. El que digas las cosas así son y hasta es una energía un tantito cabezota, pero curiosa, ¿vale? Por lo tanto, es una combinación bastante buena, signo de Virgo, siempre y cuando uno la está usando para a su favor, que digamos. Vamos a ver los mensajes del universo en esta lectura. La esencia de todos los Budas, mira tú, ni más ni menos. La diosa de la luz. ¿Ves? Ya estamos hablando de una lectura, de una energía del espejo, ¿vale? Ya estamos hablando de una energía del espejo. Y esto es, vamos a decir que si antes aquí había algún rencor o había una energía de que yo no sé por qué has hecho esto y no sé por qué he hecho lo otro, sencillamente vamos a llegar a la conclusión de que es cómo yo llego a proyectarlo en la gente. Veo las cosas, porque hay mucha gente que va en plan, yo veo esto como es. No, yo veo las cosas como soy. Veo las cosas con mis ojos, por lo tanto estoy reflejando algo. Y esto es lo que está ocurriendo. Te están diciendo, signo de Virgo, por favor, que veas las cosas, todas las cosas que no te han llegado a gustar en esta conexión o en ti mismo. No te cabres contigo mismo, no te castigues, no te hables feo. Lo que dijimos antes, compasión hacia ti mismo. Y que, por favor, que al menos que quieras verlo, aunque sea por un ratito, a ver qué pierdes. El que todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado sencillamente es un espejo en el que me he estado yo viendo, mirando todo el rato, y lo que está allí es que está en mí, ¿vale? Una carta que habla de posibilidades, una carta que habla de oportunidades, una carta que habla de que el alma es ilimitada, por lo tanto las posibilidades son ilimitadas, ¿vale? Una de dos, o aquí hay alguien que está con alguien más, me llega a este punto, que alguien de los dos lados, o sea, está con alguien más, y vamos a decir, alguien también al mismo tiempo está en una conexión espiritual, ya sea alma gemela, ya sea una relación kármica, no lo sé, pero que aquí hay algo superior, o sea, que hay algo más allá que una conexión normal, pero que aquí hay alguien que piensa que todavía a esta conexión le queda mucha posibilidad o le queda mucho potencial, que digamos. Ay. Vamos allá. Vamos ahora, Virgo, con la lectura del tarot, y te quiero recordar que las últimas lecturas que he estado subiendo he hablado de estarles regalando una lectura todos los jueves a un suscriptor o a una suscriptora, que este martes voy a estar subiendo un post en la comunidad de este canal para que se comente ahí, para que la gente que quiera participar, pues que comente allí. Vamos allá, Virgo y su conexión espiritual.
El loco está hablando, por lo tanto para muchos esto no ha llegado a ser una relación, para muchos el loco estamos hablando de impulsos, estamos hablando de viajes, por lo tanto puede que haya distancia. Vamos allá, Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. El 2 de copas y el 5 de espadas. Mira, Virgo, aquí tengo las energías de un 2 de copas. Esto es el nacimiento de una nueva conexión, ¿vale? Por lo tanto, puede que seas tú el que llegaste a sentir estas conexiones, esta conexión espiritual, ya sea de alma llama, alma afín, lo que sea. Sencillamente fuiste tú a lo mejor el que sintió desde el principio esta conexión o que tenía sus dudas. Es una energía bastante buena, pero que también estamos hablando del nacimiento de algo más, de comienzos nuevos, de comienzos buenos. Puede que tú ya estés en una conexión aparte porque eres tú aquí el que aparece con una dualidad, pero puede que sea un grupito pequeño, ¿vale? Pero que es una energía espejo. Quiero enseñarte la carta a ver si se está viendo bien. A ver si se está... Sí. Hay 2 copas y en el medio hay como unas gotas que están viniendo desde allá arriba. Llámalo como tú quieras, Dios, universo, la divinidad, y que está viniendo por aquí en medio. Hace de espejo, pero al mismo rato hace de igualdad. Por lo tanto, sois tal para cual. Virgo, fastidia que te diga esto, pero eso que dijimos antes, si hay algo en este hombre o esta mujer que no te gusta, pues oye, es que es como cuando, por ejemplo, que te dicen es que tu hijo hace lo mismo que tú, pues. Total, la conexión espiritual de Virgo la tenemos aquí con un 5 de espadas. En el caso de que tú hayas estado en una conexión aparte, es algo, el 5 de espadas muchas veces habla de un rechazo total, y habla de unas energías de un conflicto mental, ¿vale? Un conflicto mental, y esta persona, ciertamente este 5 de espadas habla de alguien que ha usado cierta técnica, bueno, ética ninguna, sencillamente una manera de deshacerse de cierta cosa, ¿vale? Una energía de ocultar cosas, una energía de omitir cierta verdad, no sé, que puede llegar a ser espejo esto, pero que tenemos aquí unas energías de mucho dolor, pero de un conflicto mental. ¿Por qué? Pues porque esta persona de aquí ha estado viviendo también una evolución desde el principio en esta conexión, y como que nada más se quería eso, se quería llevar lo que le interesaba, que digamos, de esta conexión. Es un 5 de espadas, no se queda en una situación nunca. No se queda en una situación. Es una energía de hay que tomar una decisión. Es alguien que está allí con la energía mental todo el rato. Hay que tomar una decisión, total. Vamos allá, Virgo. La evolución de este mes para ambos lados. El colgado. ¿Ves cómo viene a ser esto? Y la estrella. Ambas energías, y había quedado aquí también el mago. Ambas energías con arcano mayor. Aquí tengo las energías del colgado, y es lo que dijimos antes, que este grupo pues venía haciendo las cosas de cierta manera pues diferente. El colgado, algo aquí separa. Algo separa, y se me da que es una conexión, es una persona, o sencillamente la manera en la que venías haciendo las cosas hasta ahora. Virgo, las energías invitan a que te tomes un descanso, a que empieces a meditar, a que empieces a ver las cosas desde otro ángulo, a que te quites la venda muchas veces. Muchas veces la gente dice, es que se nos ha caído la venda por la acción de cierta persona o por la actitud de cierta persona, pero es que es así todo el rato. A veces uno mismo, por sus carencias afectivas o por sus necesidades, o por sus apegos, no me voy a quitar esa venda de manera consciente, de manera un poquito conflictiva, pero al final te están pidiendo, quítatela ya. El ego no va a dejarte, claro, porque es una lucha, pero te están diciendo, aquí hay mucha energía de compasión y mucha energía de sacrificio también, Virgo. Se me da que esto muchas veces, la energía del colgado habla de una situación no correspondida,
puede que te dé la sensación de que a lo mejor tú has estado, a lo mejor es eso lo que hay que reconocer, que habías estado en una conexión en la que tú sentías un amor incondicional, pero no correspondido a lo mejor, ¿vale? Es una energía de aceptación. El colgado muchas veces es el que escoge estar así, es el que escoge y dice, espérate, tengo que tomar una decisión, necesito ver con claridad, ya que a lo mejor hay mucha confusión y hay muchos ruidos. Voy a darme la vuelta para ver esta situación desde otro ángulo, para que cuando yo vuelva a estar de pie ya tenga una decisión tomada con mucha claridad. Virgo, al fin y al cabo eres el rey de la reflexión, en esto no te gana nadie. La conexión especial del signo de Virgo la tenemos aquí con la energía de Acuario, con este 5 de espadas. Aquí hay una energía de conexión, pero no a nivel de comunicaciones para muchos, sino a nivel espiritual, a nivel álmico, que tenéis algo en las cartas natales compartido, bueno, se parecen en algo las cartas natales. De ambas energías se parecen en algo. Total, que tengo aquí las energías de una persona que está en una conexión profunda con su ser, en una conexión profunda con su alma, con el universo, con Dios. Es una persona que vamos a decir que está abriendo una puerta nueva hacia un nuevo universo, que digamos. Es una persona que está viviendo un tipo de, no despertar, sino un poquito como un cambio de piel. Adiós al viejo yo. Y ahí llega el nuevo yo. Es una energía muy diferente porque es una persona que sabe que las cosas que le van a llegar ahora mismo pues que son diferentes. La carta, porque no sé si recuerdas o no, antes cuando iba a coger la carta esta me quedaron dos, por algo es, y la otra es el mago. Esta persona hace cosas por la noche, ya sean limpiezas, ya sea leer, ya sea meditar, lo que sea, pero claramente que tenemos aquí un alto poder, llámalo como quieras, espiritual, emocional, lo que sea, o es alguien que se dedica a algo de este tipo. Total, vamos a ver ahora, Virgo, los mensajes del universo para esta conexión y después iremos con las respuestas de los ángeles. Vamos allá. Los mensajes del universo para esta conexión, Virgo y su conexión espiritual. Jolín, qué rápido. Vamos allá. El 6 de copas invertida y el 8 de bastos. Hay comunicación, pero al mismo tiempo estamos hablando, signo de Virgo, de que el universo está hablando. Aquí se está volviendo a cometer un error del pasado. Yo lo digo, aquí ha quedado, así ha quedado y así lo digo. Si aquí vuelve a haber una comunicación, si vuelve a haber un retomar de esta conexión, va a ser más de lo mismo. De momento, no se está viendo ninguna mejoría, no se está viendo ningún cambio, puede que sí. Tengo aquí las energías de muchas quejas, tengo aquí a alguien a lo mejor que no está para nada a gusto con su conexión espiritual en el caso de que hayan comunicaciones, pero que también que tengo la necesidad de un actuar para salirse de una situación del pasado. El 6 de copas claramente está invertido, aparte estamos hablando de una conexión familiar o de una situación con alguien con una conexión de sangre o algún tipo de lazo de sangre, como digo, un karma familiar o lo que sea. Pero que también la incapacidad de salir de una situación de su pasado, por mucho que se esté quejando, aquí hay una necesidad de cambio. No sé quién es, no sé si eres tú o es tu conexión espiritual, pero que se me da que para muchos a lo mejor es tu conexión, porque es tu situación, una situación de tu pasado. Esta situación puede llegar a ser un karma, puede llegar a ser un recuerdo, puede llegar a ser un reproche, puede ser pues un rencor, puede ser lo que sea esto. ¿Vale, Virgo? Por lo tanto, estamos hablando aquí de que este 8 de bastos, muchas veces estamos hablando de las quejas de una persona por la insatisfacción que tiene hacia una situación o lo que sea. Por eso, a lo mejor, Virgo, tú estás con estas energías del colgado. Necesitas cambiar de actitud, necesitas... yo no digo qué es lo que has de hacer, sino yo veo tus energías. A lo mejor tú dices, hostias, tengo que cambiar, aquí hay algo que necesito hacer. Por lo tanto, el 8 de bastos muchas veces habla de comunicaciones, pero es la necesidad de comunicarse, es la necesidad de moverse y de actuar y de salir hacia adelante. ¿Vale? Y con estas energías que han quedado aquí, Virgo, esto va a ser muy rápido, ¿eh? No te estoy diciendo yo que te vas a quedar 4 meses allí. Oh, no, esto va a ser muy rápido. Vas a superar esto muy rápido.
Vamos allá, una respuesta de los ángeles para Virgo y otra para su conexión espiritual. Bueno. Para Virgo le ha quedado 2. Bueno, pues nada, 2. No, hombre, no. Y para la conexión espiritual de Virgo, o la conexión especial, voy a cogerla. Bueno, madre mía, ¿qué pasa? Empiezo por este lado. En un año y en unas semanas, fíjate cómo es la cosa, esta conexión. En un año y en unas semanas. Es una carta que me recuerda mucho al signo de Sagitario, no sé por qué, quizá por su energía del mundo. Claramente estamos hablando a lo mejor de que esta conexión ya tiene un año. Para muchos de vosotros a lo mejor hace que no hay comunicación ya desde hace un año. Hablamos de unas energías de una persona a lo mejor que está en el otro lado del planeta o sencillamente con unas creencias diferentes. Signo de Virgo o la conexión del signo de Virgo, aquí estamos hablando de unas semanas, por lo tanto puede que lleguen a ser 5 semanas para un cambio. Un cambio. ¿Qué significa esto? Pues que esta persona a lo mejor ha estado buscando un cambio desde hace un año o situaciones que no se le estuvieron dando, lo que sea, pero en 5 semanas esto va a pasar así. Claramente lo que había que hacer aquí es que esta persona a lo mejor como que tenía que deshacerse de cierta gente que había a su alrededor. Es verdad que esta persona que tiene a su alrededor, o tenía, porque es como viene mucha envidia, mucha gente muy rara y mucho cuchicheo, ¿vale? Por lo tanto, también ha sido eso un poquito su aprendizaje. El deshacerse de las situaciones que no le convienen y que le son cierto obstáculo. Para Virgo, no hay razón para preocuparse. Y está preparado. Bueno, Virgo, lo dicho. Una situación que se tiene que terminar y repito, a lo mejor esto es una actitud, a lo mejor esto es una manera de hacer las cosas o no hacer algo que te mantiene en una situación de tu pasado. Para algunos este 6 de copas muchas veces habla de una situación de niñez, ¿vale? No hay razón para preocuparse y está preparado, o sea que te están diciendo que ya es hora de irte de esta situación y dejar de repetir este ciclo, sencillamente de quedarte estancado en eso. No tienes por qué preocuparte. Vamos a decir signo de Virgo como que necesitas aquí empezar a hacer las cosas de manera diferente. Para la gente que no medita, no sé, prueba a ver qué tal, porque yo tengo aquí una situación muy fuerte que tiene que ver con el chakra coronilla. El chakra coronilla y muy fuerte. Muy fuerte, por lo tanto Virgo vas a estar teniendo una conexión con tus seres de luz, como tú quieras llamarlo, ángeles, arcángeles, pero claramente son unos seres de luz que te van a estar dando una ayuda, una revelación, algo fuerte y algo bastante bueno, pero que para ello Virgo hay que buscarlo, ¿vale? Hay que buscarlo, porque mucha gente dice es que yo no, revelaciones es que no recibo ya, pero es que es como decir, he quedado con alguien y le he dicho que iba a ir de rojo, pero es que he ido de amarillo y no lo he visto, no me ha venido a ver, pues claro, no hay. Total, Virgo, un ejemplo tonto, pero el que me ha venido. Esta ha sido tu lectura, déjame saber por favor ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides por favor de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Virgo.